Buenos días, bienvenidos a Entrevista Venevisión. Soy Ibrahim López Piñero y en este espacio vamos a analizar temas de interés nacional e internacional. Hoy en estudio nos acompaña Pedro Pablo Fernández, director general del Centro de Políticas Públicas Arístides Calvani. Bienvenido. Muchas gracias, Ibrahim, por la invitación. Hubo elecciones presidenciales en los Estados Unidos el día martes. La política exterior de los Estados Unidos influye en la economía venezolana y, por supuesto, en la política también venezolana. ¿Cómo ve el año 2025 en relación a la política exterior de Washington hacia nuestro país? Mira, Ibrahim, yo quiero contestarte esta pregunta hablándote un poquito de lo que ha sido el desempeño económico en lo que va de este año y voy a aterrizar ahí. Nosotros, el año 2024 arrancó bien, relativamente bien. Venimos una caída brutal del Producto Interno Bruto que ha tenido unas consecuencias gravísimas en el aparato productivo, en el empleo, en el ingreso de las familias, etcétera. Pero este año ha sido un año auspicioso, lo fue en los primeros 2 trimestres. El primer trimestre la producción petrolera aumentó 18%, el segundo trimestre más de 11%, es decir, hubo un aumento significativo en la producción petrolera. ¿Eso se debió a qué? A que se aliviaron las sanciones económicas por parte de Estados Unidos, producto del diálogo que hubo gobierno-oposición, con presencia además del gobierno norteamericano. El alivio de las sanciones permitió que el país aumentara su producción petrolera y además, por las razones de los conflictos en el Medio Oriente, Rusia, Ucrania, Israel, etcétera, los precios del petróleo han ido creciendo. Entonces al país le entró muchas más divisas y con esas divisas la economía se reactivó. El programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD, pronosticaba que Venezuela iba a crecer 6.1%. Que no es mucho en circunstancias normales, para una economía destruida como la venezolana no es tanto, pero en todo caso estábamos caminando en la dirección correcta. El CENIAT reporta que tuvo ingresos 45% por encima de lo que le ingresó el año pasado en el mismo periodo. Es decir, habían unas señales positivas. Todo esto fue producto de un ambiente político en Venezuela de convivencia. Venía una elección presidencial, había un diálogo gobierno-oposición, Estados Unidos levantó las sanciones y eso permitió un desempeño económico positivo. El sector privado había también cierta reactivación. Todo eso eran cosas positivas para nosotros los venezolanos. Todo eso pareciera que se hubiera puesto un freno completo el 28 de julio. Porque el 28 de julio crea en el país un clima otra vez de confrontación política agónica, de conflicto. Y este conflicto, además, y el no reconocimiento del resultado que emite el CNE por parte de la comunidad internacional amenaza otra vez con el regreso de las sanciones económicas, cosa que tiene un efecto terrible para Venezuela. Y a mí eso me preocupa, me asusta, me mortifica que Venezuela regrese otra vez a un esquema de aislamiento y de sanciones más profundo que el que tuvimos antes, porque eso tiene consecuencias terribles para los venezolanos. Si aquí regresan las sanciones... ¿Cuáles son esas consecuencias? Aquí tenemos un montón de empresas. Con el regreso de las sanciones, muchas de esas empresas van a quebrar. Si esas empresas quiebran, los empleados de esas empresas pasan a perder su trabajo. Y los hijos de esos empleados dejan de comer. Si la consecuencia que tiene para Venezuela, que regresemos otra vez a este clima de conflicto y de sanciones a la economía, son terribles, terribles para todos. Principalmente por el sobrecumplimiento de las sanciones, lo que llaman el overcompliance, que afecta también, digamos, el sistema de pagos. A veces los empresarios tienen que triangular esos pagos en otros países porque no tienen acceso al sistema financiero internacional. Claro, tiene un montón de consecuencias. Fíjate, tú estás hablando de una. El sector empresarial venezolano empieza a tener problemas con todos los centros de financiamiento porque nadie quiere prestarle plata a una empresa venezolana que puede tener alguna vinculación con el gobierno y entonces terminan siendo sancionados. Las sanciones no terminan siendo contra el gobierno, terminan siendo contra el pueblo venezolano. Hay que distinguir las sanciones personales, y de esas ni hablo porque no me interesan, de las sanciones contra la economía. Las sanciones que afectan, por ejemplo, la posibilidad de Venezuela de producir petróleo, nos afectan a todos. Fíjense ustedes, se lo digo a la gente que nos está escuchando. Una de las cosas más importantes que el gobierno logró controlar durante estos 6 meses fue la inflación, que la inflación nos mata. Sí, la inflación nos mata porque el ingreso de los venezolanos no sube con la inflación. Cuando hay inflación a la gente se le hace cada vez más difícil comprar la comida para su casa, satisfacer sus necesidades. El gobierno venía bajando la inflación. ¿Por qué baja la inflación? ¿Por qué se produce la inflación? Porque el gobierno gasta más de lo que le ingresa. Eso es lo que produce inflación.
El gobierno lo puede hacer, tú no puedes. O sea, tú para gastar más de lo que tú ganas por tu sueldo, tú tienes que pedirle prestado a alguien. El gobierno no tiene que pedirle prestado a nadie porque el gobierno imprime el dinero. El gobierno prende la maquinita, pone a imprimir dinero, ya no lo hace así, sino crea dinero electrónicamente, pues transfiere recursos. Si el gobierno gasta más de lo que él ingresa, eso genera inflación. Es decir, si el gobierno mañana dice yo le voy a pagar 100 veces más a los empleados públicos y aumenta el salario 100 veces de los empleados públicos, aumenta sus ingresos por encima aumenta su gasto por encima del ingreso. Eso genera inflación. Si el gobierno hace eso, al cabo de unos días, la inflación termina comiéndose ese salario y se termina convirtiendo en saliago. En estos 6 meses al gobierno le entró mucho más dinero porque produjimos más petróleo y lo vendimos más caro. Eso aumentó el ingreso del gobierno y permitió que eso se balanceara. Eso ayuda a controlar la inflación. Pero además tuvo dólares suficientes para el mercado cambiario. Es decir, tuvo dólares para que la industria nacional que tiene que importar materia prima para producir pudiera tener dólares accesibles. Como tenía muchos dólares, logró mantener el mercado estable, porque la demanda de dólares él lograba satisfacerla con los dólares que tenía. Y entonces la industria nacional tenía dólares suficientes para importar materia prima y producir. ¿Qué pasa con las sanciones? Las sanciones van a tumbar la entrada de dólares a la economía, van a caer los ingresos del gobierno. Al caer los ingresos del gobierno, el gobierno no puede bajar el gasto, porque el gobierno no puede dejar de pagarle a o sea, no puede reducir el salario. Eso va a generar inflación. Pero además está generando, ya lo estamos viendo, que el tipo de cambio se está complicando en el mercado paralelo, porque no hay suficientes dólares. El gobierno hoy no tiene suficientes dólares para mantener el dólar estable. Cuando sube el dólar, se nos encarece todo porque lo que consumimos los venezolanos fundamentalmente es importado y lo que producimos aquí utiliza materia prima importada. Es decir, cuando el dólar sube, la inflación para nosotros es inmediata. El regreso de las sanciones está creando un escenario para Venezuela caótico, de altísima recesión y altísima inflación. ¿Cómo evitar ese escenario? ¿Cómo evitar que se concrete ese escenario? Buenísima tu pregunta, porque esa es casi que la razón por la que yo quise venir a este programa. Hay que buscar un ambiente de convivencia política, retomar un ambiente de convivencia. ¿Qué fue lo que nos hizo tener un buen desempeño en los primeros 2 trimestres de este año? Que había un diálogo gobierno-oposición con presencia del gobierno de Estados Unidos y había un ambiente de convivencia política nacional. Ese ambiente se quebró, se rompió el 28 de julio. Hay que crear los mecanismos para que pueda haber un diálogo en Venezuela y una salida política a la crisis que está. Hay sectores del gobierno que plantean como camino radicalizar, aislar a Venezuela y coger el camino de a patada, mordisco y trancazo yo me impongo. Con esa política regresan las sanciones, mucho más duros que antes, Venezuela va a estar cada vez más aislado y la situación en Venezuela va a ser un caos. No solamente para los venezolanos, para el gobierno también. Es decir, esto no le conviene a nadie, no me conviene a mí, que tengo mi familia aquí, que tengo mis padres aquí, que tengo a mi hija aquí, que tengo mis hermanos aquí. Pero no le conviene, no te conviene a ti, no nos conviene a ninguno de los que estamos viviendo en este país. Pero no le conviene tampoco al gobierno una situación como esa. Hay que buscar un mecanismo para crear un pacto que sea capaz, un diálogo, una negociación que sea capaz de ponerle fin a esta confrontación agónica que está presente en este momento. ¿Y qué condiciones se necesitarían, digamos, para sentar a la oposición o a parte de la oposición junto con el gobierno nacional para llegar, digamos, a un acuerdo político que permita estabilizar la economía del país? Fíjate, otra vez una pregunta interesante y complicada, porque este esquema de lucha agónica por el poder que está planteada, que se ha terminado planteando en el país a partir del 28 de julio y antes, fue deliberadamente construida por el gobierno. Es decir, el gobierno construyó este escenario de conflicto político agónico. Me voy a explicar, y la gente que pueda estarme viendo del gobierno entenderá esto perfectamente bien lo que voy a decir. Todo el escenario electoral lo construyó el gobierno, desde las primarias hasta los candidatos que se postularon. Y generó el gobierno este esquema donde se terminaron fortaleciendo los polos radicales. Y entonces llegamos a una elección en el que la elección no se trataba de ver, bueno, quién ganaba la elección para que asumiera el poder, sino era una lucha agónica. Si yo gano, te destruyo a ti, y si tú ganas, me destruyes a mí. Así fue planteada la elección del 28 de julio. Yo advertí en este mismo canal, con mucho tiempo antes de la elección, que era necesario crear condiciones para una negociación previa a las elecciones. Porque tú no puedes ir a una elección presidencial
en ese esquema de lucha a muerte donde yo te destruyo si te gano y tú me destruyes si me ganas, porque no se puede competir así. Era necesario un acuerdo previo, es decir, que las partes seamos capaces de deponer el conflicto político en aras de construir un esquema que le sirva a Venezuela y que nos pueda sacar adelante. Yo me acuerdo cuando yo planteaba eso, que había mucha gente que por las redes me decían que negociación nada, que no hay que negociar nada y que toda esa rabia la comprendo. Pero la gente que me escribía eso solamente se planteaba el escenario de que íbamos a ganar y los íbamos a sacar del poder y que ese era el único escenario posible. No se planteaban un escenario que yo siempre me he planteado, que es que se queden independientemente del resultado electoral. Y porque yo veo que ese escenario es posible, es que planteaba desde antes de las elecciones, vamos a ir a un esquema de negociación que permita un escenario político más saludable, de convivencia política y no este escenario agónico. Yo creo que este es un momento para construir y el gobierno es el que tiene la posibilidad. Así como construyó el escenario de lucha agónica, es el que tiene la responsabilidad de construir un escenario de entendimiento. ¿Cómo lo vamos a construir? Me lo responde al regreso del corte comercial. Nosotros vamos a una breve pausa. Al regreso continuamos conversando con Pedro Pablo Fernández, director general del Centro de Políticas Públicas Aristides Calvani, sobre la política nacional. Ya venimos. Como indicamos antes del corte comercial, en esta segunda parte de Entrevista Venevisión, continuamos conversando con Pedro Pablo Fernández, director general del Centro de Políticas Públicas Aristides Calvani. Se quedaba una pregunta en el aire antes de irnos a comercial. ¿Cómo se proyecta la Venezuela del año 2025 si se logra construir ese acuerdo que usted plantea? Mira, el escenario que se le presenta a Venezuela, si rompemos con este esquema de conflictividad agónico, es un escenario bastante auspicioso, a pesar de que el país se ha destruido en términos bastante duros, bastante radicales. La posibilidad que tiene el país de reconstruirse en un término relativamente corto también son muy grandes. ¿Y por qué digo esto? Porque hay un tema con el mercado petrolero y el mercado del gas y la demanda de petróleo y de gas en el mundo que es muy positivo para Venezuela, que tiene las mayores reservas de gas del mundo, pero además tiene unas reservas, mayores reservas de petróleo y unas reservas de gas importantísimas. Si Venezuela tendría todo para salir adelante en corto tiempo y en un ambiente de paz, de entendimiento y de convivencia, es decir, en un ambiente positivo, nosotros tendríamos que hacer 4 cosas fundamentales. La primera es un plan económico serio, responsable, con disciplina fiscal y monetaria, y que sea ese plan atractivo para las inversiones privadas. Los países crecen si hay disciplina fiscal, disciplina monetaria y sector privado que invierte y trabaja. Esas son las 3 condiciones para que, es decir, si hay libre mercado, si hay todas las posibilidades para que el mercado se desarrolle de forma natural. Esas son las 3 condiciones para crecer. Venezuela creció durante 50 años porque tuvo libre mercado, disciplina fiscal y disciplina monetaria. Argentina fue el país más rico del mundo, después de Estados Unidos, porque tuvo libre mercado, disciplina fiscal y disciplina monetaria. Venezuela se empezó a parar su crecimiento económico, que había sido impresionante durante 50 años, a partir de que el Estado se hizo grandote, producto del primer boom petrolero, y el Estado empezó a meterse en las áreas económicas. Entonces, un plan económico que tenga promoción de la inversión privada con disciplina fiscal y monetaria. Un segundo plan, que no sé si segundo o primero, un plan para la recuperación de la producción de petróleo y de gas. Ahí vamos a un tema más o menos complicado, porque Venezuela tiene capacidad de recuperar su producción, como lo hemos visto a principios de este año, de manera leve, pero para hacerlo de forma significativa, 500.000 barriles, se necesitan aproximadamente 10.000 millones de dólares de inversión. Venezuela no los tiene, tendría que venir inversión privada nacional y extranjera, porque podría ser nacional también. Ahora, con un plan petrolero nosotros podríamos aumentar la producción petrolera. Esto tiene una dificultad adicional, que es que no tenemos energía eléctrica suficiente. No hay nadie que financie la recuperación de la industria eléctrica a las tasas que las puede financiar el Fondo Monetario Internacional o los organismos multilaterales. Tendríamos que ir para allá, Banco Interamericano, a la CAF, etcétera, para que nos ayuden a financiar
un proyecto de recuperación de energía eléctrica, porque no podemos producir nada en Venezuela si no aumentamos nuestra capacidad de generación de energía eléctrica. Pero nosotros podríamos llevar en 6 años la producción petrolera a 2 millones de barriles y de gas a 300.000 barriles equivalentes. Eso significa, bueno, que volvemos a tener un país con todas las posibilidades. Entonces, plan económico, plan petrolero, un plan financiero. Tenemos 190.000 millones de dólares de deuda si tú sumas todo. PDVSA, la República y los litigios que tenemos, esa deuda es impagable. ¿Es posible reestructurarla? Claro. Si tú tienes un plan económico serio, si tú tienes un plan petrolero, tú puedes perfectamente decir, bueno, con este plan petrolero yo voy a aumentar mis ingresos, voy a tener esta capacidad de recaudación para satisfacer mis necesidades internas, para pagar la deuda y para convenir un pago de deuda razonable. Una refinación de la deuda va a reducir esa deuda significativamente. No me atrevo a darte números porque eso habría que verlo en el momento, pero la deuda se puede reducir significativamente. 1/3 podría ser lo que tendríamos que pagar. Explico esto rápidamente. La deuda nuestra es impagable. Los tenedores de esos bonos, los acreedores nuestros saben que esa deuda no la vamos a poder pagar nunca. Entonces, con un plan económico serio, con el aval además del Fondo Monetario Internacional, que es importantísimo para que haya confianza de los acreedores, Venezuela le va a decir a esos acreedores, o no te pago nada o te pago 1/3. Te pago 1/3 de esta manera, con estos plazos, con estos mecanismos de pago, etcétera. Y bueno, esos programas de refinación se han hecho en todas partes y se podrían hacer aquí en Venezuela, sobre todo porque los acreedores van a tener la garantía de que este país tiene petróleo y tiene gas. Y para esto es importantísimo, por supuesto, la estabilidad política. Claro, no, es que todo eso parte de que tengamos un país donde el conflicto político se acabó. Es decir, en un ambiente de conflicto político nada de esto se puede hacer. Yo estoy planteando la isla de la fantasía, pero es una fantasía realizable. Es decir, lo que yo estoy planteando es el escenario más positivo para Venezuela, pero ese escenario lo podemos construir. Lo único que hace falta es cancelar el conflicto político. Lo cancelamos y todo esto que estoy diciendo yo se hace y se hace de manera rápida y sencilla. Entonces, plan económico, plan petrolero, plan financiero. Después, la economía toda se recupera en la medida que se recupera la industria petrolera, porque volvemos otra vez al esquema cambiario del esquema de Venezuela. Si Venezuela recupera su producción petrolera, hay dólares. Si hay dólares, la industria nacional va a tener cómo acceder a dólares para traer materia prima y producir. Hay 2 problemas que tiene la industria nacional hoy, que son los problemas con las divisas y problemas de financiamiento. No hay financiamiento. ¿Por qué no hay financiamiento? Porque el gobierno, para controlar la inflación, tiene un encaje legal altísimo. ¿Qué significa esto? El gobierno recoge los bolívares y obliga a los bancos a retener el 75% de los ahorros y no prestarlos. Es decir, el banco se tiene que quedar con el 75% y solamente prestar el 25%. Eso lo hace para retener bolívares y que los bolívares no presionen el alza del dólar. Si el país empieza a producir dólares suficientes para satisfacer la demanda, el gobierno puede terminar con el encaje legal y permitir que los bancos entonces tengan muchísimo más recursos para prestarle al sector privado. Entonces el sector privado podría tener financiamiento, que es indispensable para recuperarse, y dólares para comprar materia prima. Toda la economía se puede recuperar en un lapso de 6 años. Nosotros tenemos otro país completamente distinto a esto. Y en un lapso muy corto, nosotros podemos ir cambiando la realidad en términos que la población lo pueda sentir de manera importante. Todo esto lo puede hacer Venezuela porque tiene todas las condiciones para hacerlo. Venezuela sigue teniendo unas condiciones increíbles para desarrollar. El único obstáculo que tenemos nosotros para lograr esa fantasía que yo estoy planteando es el conflicto político. Eliminado eso, Venezuela tiene un potencial increíble. ¿Hay acercamientos en este sentido, en este momento? ¿Tiene conocimiento de conversaciones entre el gobierno y algún sector de la oposición para llegar a esta construcción, a este consenso que se necesita para lograr la estabilidad en el país? Mira, diálogo creo no hay ninguno. El gobierno no está hablando con nadie en este momento, ni con... el gobierno está encerrado en sí mismo y ahora no tiene manera de haber interlocución. Los puentes están completamente rotos con la oposición que lideró la campaña electoral hasta el 28 de julio. Esos puentes están completamente rotos y pareciera que no hubiera forma de reconstruirlos porque deliberadamente se creó este escenario de lucha agónica por el poder. Ahora, el gobierno siempre tiene un montón de instrumentos a través de los cuales puede crear condiciones que permitan una distensión y podamos avanzar en un proceso de entendimiento y de convivencia democrática. Construir escenarios que permitan que retomemos otra vez la convivencia democrática. Eso le corresponde exclusivamente al gobierno, que es el que tiene los mecanismos para hacerlo. El gobierno entiende que tiene que haber algún diálogo con la oposición,
Por eso el presidente de la Asamblea llama a un diálogo desde la Asamblea Nacional. El problema es que la percepción que hay de los venezolanos y de la comunidad internacional es que lo que está hablando en la Asamblea es el gobierno consigo mismo. Se necesita que haya un diálogo real entre el gobierno con las fuerzas que no están en el gobierno. Usted mencionaba esta reforma a las leyes electorales que se está desarrollando en el Parlamento Nacional y observamos que hay un sector de la oposición que ha propuesto, ha hecho algunos planteamientos interesantes, regresar al Parlamento bicameral, eliminar la reelección indefinida e incluso agregar una segunda vuelta a las elecciones. Eso vemos que también ha sido una propuesta que el IFEDEC ha hecho en otras oportunidades. ¿Cómo podría contribuir estos tres planteamientos a mejorar, digamos, el diálogo nacional y a estabilizar la política nacional? Frente a la propuesta de cambio de la legislación electoral propiamente, yo respondo muy sencillo: la legislación electoral no hay que cambiarla, hay que cumplirla. Tenemos una legislación electoral que no se ha cumplido el 28 de julio y si la reformamos y seguimos sin cumplirla, ¿para qué la vamos a reformar? Lo que tenemos es que cumplir la que tenemos. Lo mismo pasa con la Constitución, por cierto. La Constitución sí hay cambios importantes que nosotros podríamos hacer, que a mí me parece que son relevantes. La bicameralidad creo que es importante porque el Congreso bicameral permite que haya un contrapeso mucho mayor, representación proporcional de los estados en el Senado, permite que haya una discusión doble en materias importantes del país, en la Cámara de Diputados y Cámara de Senadores. Hay un juego parlamentario que ayuda a construir institucionalidad, ya que la institucionalidad funciona mejor. Después hay un exceso de presidencialismo en Venezuela, hay que quitarle poder a la presidencia de la República, no solamente porque Maduro esté ahí, es que cualquiera que esté ahí con un poder exagerado, tenemos que tener un presidente que tenga unas competencias limitadas, un poder legislativo que tenga unas competencias también limitadas, un poder judicial y que entre todos haya un balance de poder y contrapesos, que eso en este momento no hay. Hay que reducir el Estado. El Estado grande va en detrimento del desarrollo económico. Eso es, en todas partes del mundo ha sido así. El Estado tiene que hacerse mucho más pequeño y tiene que ocuparse de las labores que le son propias, que no es tener bancos, que no es tener hoteles, que no es meterse en un montón de actividades económicas produciendo bienes y servicios que mucho más eficientemente lo hace el sector privado. Entonces, en relación con la Constitución hay un montón de cosas que se pueden y que es conveniente cambiar. Un cambio constitucional se tiene que hacer en medio de un clima de unidad nacional. Es decir, los cambios en la Constitución que se hacen porque una mayoría llegó al poder, impone una constitución a la minoría, son constituciones que duran poco y que nunca sirven. Las constituciones que tienen perdurabilidad en el tiempo y que ayudan a construir institucionalidad son las que son productos de un acuerdo nacional. Precisamente, son convenios sociales. Exactamente. Lamentándolo mucho, se nos acabó el tiempo. Gracias por habernos acompañado. Gracias a ti, Ibrahim, por esta invitación y por esta oportunidad de hablar con toda la gente que nos escucha. Pedro Pablo Fernández, director general del Centro de Políticas Públicas Arístides Calvani. Será hasta una próxima emisión de Entrevista Venevisión. A ustedes gracias por su atención. Luego del corte comercial, continúen bien informados con Noticias Venevisión.